A los 20 años, Jamie Vardy no era más que un hooligan que jugaba al fútbol de la Liga Dominical con un monitor de tobillo en los pies. A los 25, era solo un trabajador de fábrica a tiempo completo que jugaba al fútbol no profesional para el Fleetwood Town. Pero 3 años más tarde, a los 28, Jamie Vardy levantaría el título de la Premier League al convertirse en el mejor delantero de todo el país. Pero ¿cómo llegó allí? ¿Cómo este hooligan de la Liga Dominical, cuya dieta previa al partido era una mezcla de cervezas y Red Bulls, llegó a dominar toda la Premier League? Bueno, para entender cómo llegamos allí, tenemos que remontarnos a 1987, donde comenzó la vida de Jamie Vardy. Nació en Sheffield, pero desde el principio todo estaba en su contra, porque cuando era solo un bebé, su padre lo abandonó, dejando a la familia a su suerte. Jamie creció con dificultades en el barrio de Hillsborough, donde soñaba con jugar para el club local, el Sheffield Wednesday, y ese sueño parecía hacerse realidad cuando el Sheffield Wednesday le dio una oportunidad como juvenil, pero de repente, el sueño de Vardy le fue arrebatado. A los 16 años, el Sheffield Wednesday lo despidió por ser demasiado pequeño, y parecía que su carrera futbolística había terminado antes de empezar, ya que Vardy dejó el fútbol por completo, diciendo: "Me habían arrebatado todo lo que siempre había deseado, y no había nada que llenara ese enorme vacío. Estaba perdido". Y para colmo, dio un estirón justo después de ser despedido, ya que ahora sentía que no era lo suficientemente bueno. Fue también por esa época cuando empezó a tener muchas discusiones con su madre y su padrastro, lo que empujó a Jamie a mudarse y empezar a hacer trabajos esporádicos para llegar a fin de mes. Pero no tardaría en volver a los terrenos de juego, porque después de unos meses se unió al equipo de un club local antes de que un amigo lo ayudara a ficharlo por el Stocksbridge Park Steels, un pequeño club de la 8ª división del fútbol inglés que cuenta con poco más de 100 aficionados en una liga donde ni el más fiel hincha iban a ver estos partidos. Pero el Stocksbridge, como muchos de los pequeños clubes de Inglaterra, también jugó en las rondas preliminares de la FA Cup que ayudaría a Vardy a lograr un récord bastante singular más adelante en su carrera. Stocksbridge le dio a Vardy su primer contrato en el fútbol, pagándole 30 libras a la semana, lo que apenas le alcanzaba para salir por la noche en Sheffield. Pero Vardy dijo: "Nunca había ganado nada jugando al fútbol, así que me alegré de conseguirlo, pero ese dinero no me alcanzaría para llegar a fin de mes". Vardy tuvo que trabajar en una fábrica local de fibra de carbono, cargando objetos pesados en hornos calientes, lo que le estaba empezando a dañar la espalda. Y las cosas estaban a punto de empeorar para Vardy. Una noche en Sheffield, estaba bebiendo con un amigo que usaba audífono cuando otros hombres empezaron a burlarse de él. Vardy se peleó, pero fue arrestado y acusado de agresión. El tribunal ordenó que usara un monitor de tobillo y no se le permitiera salir de casa por la noche, lo que le hacía casi imposible jugar al fútbol para Stocksbridge. Y en algunos partidos, solo podía jugar la primera parte y luego saltar una valla hacia un coche que lo esperaba para llegar a casa antes de su toque de queda de las 18:00. Pero Vardy decía que su tobillera era tan potente que lo protegía de las entradas. Y esa acusación de agresión acabó salvando su carrera, porque poco después, Vardy casi dejó el fútbol por completo para alistarse en el ejército. Pero en la oficina de reclutamiento tuvo que admitir sus antecedentes penales. Así que le negaron la entrada, lo que resultó ser un golpe de suerte, ya que Vardy pronto empezaría a hacerse notar, incluso en un partido de la FA Cup, donde el Stocksbridge perdió 7-0. Pero Vardy era el mejor jugador del campo y se le consideraba un jugador increíblemente en forma, con mucha energía y confianza. Vardy marcaría 55 goles en 115 partidos con el Stocksbridge Park Steels, ayudando al equipo a ascender. Y pronto, otros clubes empezaron a interesarse por Vardy, incluido el cercano Halifax Town, que jugaba en la misma liga, pero era un club más grande que el Stocksbridge. Aún así, la gente le advirtió al entrenador del Halifax que no fichara a Vardy, alegando que tenía mala reputación, antecedentes penales y tendencia a recibir tarjetas rojas. Pero el Halifax ignoró todos esos consejos y fichó a Vardy por 15,000 libras. Ahora, Vardy brillaba en el Halifax, donde marcó 25 goles y fue nombrado jugador de la temporada del equipo tras ganar el ascenso. Y no tardó en fichar por el Fleetwood Town por una cifra récord para el club: 150,000 libras, 10 veces más que lo que pagó el Halifax. Y ahora el Fleetwood estaba en la 5ª división del fútbol inglés. Y esto era un gran paso adelante. Pero algunos jugadores no entendían por qué el Fleetwood había fichado a Vardy,
diciendo que nunca habían oído hablar de él. Pero ahora que Vardy había dejado su trabajo, podía dedicarse por completo al fútbol por primera vez en su vida. Y se notaba, ya que era el jugador más en forma y rápido del equipo. Y su naturaleza agresiva le valió el apodo de El Cañón. Pero a veces seguía metiéndose en líos, como cuando envolvió el coche del fisioterapeuta en film transparente como regalo de cumpleaños. Y una vez, al faltar a un entrenamiento, tuvo que correr desnudo bajo un frío glacial. Pero sus actuaciones empezaban a llamar la atención de equipos más importantes. Y tras marcar un gol en un partido, respondió a los insultantes aficionados rivales en Facebook con su frase "Nada famosa, chat, get banged", y seguía marcando. Los equipos de la liga de fútbol estaban haciendo ofertas enormes por él, incluyendo el Blackpool, que ofrecía la increíble suma de 750,000 libras. Pero el Fleetwood rechazó la oferta y quería quedarse con su delantero estrella. Fue casi injusto para los rivales del Fleetwood, ya que marcó 31 goles que ayudaron al Fleetwood a ascender. Y ahora, con 25 años, el entonces campeón, el Leicester City, hizo una enorme oferta de 1 millón de libras por él, la que sería la oferta más alta jamás vista por un jugador de ligas menores. Así, sin más, Vardy dio el salto a la liga de fútbol a los 25 años tras pasar toda su vida en ligas menores. Pero, aunque ya saben del éxito que Vardy tuvo con el Leicester, no fue nada fácil. De hecho, las cosas se pusieron cada vez más difíciles a partir de entonces. Jamie Vardy comenzó su carrera en el Leicester, marcando contra el Torquay United en la Copa de la Liga en su debut, y conseguiría 3 goles y 2 asistencias en sus primeros 8 partidos de liga, pero luego sufrió una grave caída en su rendimiento. Solo volvió a marcar un gol en toda la temporada, y fue relegado al banquillo junto a un joven delantero llamado Harry Kane. En ese momento, Vardy atravesaba una grave crisis de confianza. La afición lo insultaba. En redes sociales, Vardy incluso llegó a pensar en dejar el fútbol. Dijo: "Fue duro. Llegué a un vestuario con muchos nombres importantes y no estaba acostumbrado en absoluto". El vicepresidente de Leicester City llegó a decir que Vardy bebía a diario e incluso llegaba borracho a los entrenamientos. Una vez, se lesionó con una pierna muerta que no mejoraba. El fisioterapeuta le preguntó a Vardy sobre sus hábitos y admitió que todas las noches, al llegar a casa, mezclaba caramelos Skittles con alcohol y se los bebía, lo que impedía que su pierna sanara porque su sangre era prácticamente puro alcohol. Dijo que le costaba no ser el protagonista, así que simplemente salía a beber y fumar con sus amigos y se quedaba despierto hasta las 4 de la mañana. Pero a pesar de todo esto, su entrenador principal, Nigel Pearson, y su entrenador asistente, Craig Shakespeare, nunca dejaron de creer en el talento de Vardy. Y aunque Vardy estaba pensando en dejar el fútbol y convertirse en representante de clubes nocturnos, sus entrenadores le decían constantemente lo bueno que podía ser. Y estas charlas ayudaron a Jamie a recuperar la confianza hasta que finalmente dejó el alcohol y pasó todo el verano trabajando en su estado físico. Pero, yendo en contra de los consejos habituales sobre cómo mantenerse en forma, Vardy ideó la nueva rutina de beber 3 latas de Red Bull y un espresso doble antes de cada partido, lo que lo hacía correr como un loco. Pero rindió frutos, ya que marcó 16 goles la temporada siguiente y fue nombrado jugador de la temporada, mientras el Leicester ascendía a la Premier League. Vardy dijo que era un sueño hecho realidad y que tuvo que pellizcarse para recordarlo. Pero pasar de la liga no profesional a la Premier League es casi imposible y parecía ser un paso demasiado lejos para Vardy. Y aunque tuvo un partido increíble contra el Manchester United, marcando un gol y dando 2 asistencias, además de provocar 2 penaltis, en septiembre en una actuación que conmocionó al mundo del fútbol, no volvería a marcar otro gol en la Premier League hasta marzo, cuando el Leicester se desplomó en la tabla hasta el último puesto a 9 partidos del final. Y aquí es donde comienza la historia más grande del fútbol. Leicester parecía destinado al descenso y no pudo ganar ni un solo partido hasta el último de marzo. Parecía muerto y enterrado, pero justo a tiempo, Vardy finalmente anotó de nuevo. Y aunque Leicester perdió ese partido 4-3, Vardy recuperó su prime y Leicester ganó sus siguientes 4 partidos con Vardy, anotando un vital gol de la victoria en el último minuto contra el West Brom. Y luego, el único gol del partido contra el Burnley para llevar al Leicester hasta el puesto 18.
Pero una derrota contra el Chelsea en su siguiente partido volvió a poner la presión. El Leicester ganó 3 de sus últimos 4 partidos para asegurar su lugar en la Premier League, en una de las historias de supervivencia más increíbles en la historia inglesa, convirtiéndose en el primer equipo en evitar el descenso de la Premier League con menos de 20 puntos en sus primeros 29 partidos. Vardy terminó esa temporada con 5 goles en la Premier League, pero su forma de final de temporada lo llevó a uno de los momentos más destacados de la carrera de cualquier jugador, ya que solo 3 temporadas después de jugar en la liga no profesional, Vardy fue convocado para representar a la selección nacional de Inglaterra, con Roy Hodgson diciendo que lo había observado desde que estaba en Fleetwood Town. Pero las dudas sobre sí mismo volvieron a aparecer en Vardy, pues creía que no era lo suficientemente bueno para Inglaterra y casi no se une a la selección nacional. Pero al final, apareció y le encantó. Encajó a la perfección, incluso le dio a Maguire su infame apodo, Cabeza de Losa. Y eso le dio a Vardy aún más ganas de demostrarle al mundo lo que podía hacer. Pero a su regreso a Leicester ese verano, al club lo invadió la confusión, ya que, al finalizar la temporada, el entrenador Nigel Pearson fue despedido. Y sin su referente, el Leicester era ahora favorito para el descenso, especialmente cuando se anunció que su nuevo entrenador sería Claudio Ranieri, cuyo en su anterior trabajo tenía un porcentaje de victorias de 0 con la selección nacional griega. Pero aún peor, el Leicester perdió a su jugador estrella Esteban Cambiaso en verano, mientras que fichó a varios jugadores desconocidos como N'Golo Kante. Así que no fue una sorpresa que se pronosticara que Ranieri sería el primer entrenador despedido esa temporada. El periódico Guardian dijo que, si querían a alguien que los mantuviera en la Premier League, quizás se habían equivocado de hombre. Pero como saben, la temporada siguiente, Jamie Vardy estaba a punto de darlo todo en la Premier. Tuvieron una buena temporada. Vardy comenzó anotando su primer gol de la temporada 2015-16, en la victoria por 4-2 sobre el Sunderland. Después, Vardy no anotó contra el West Ham y los Spurs, pero volvería a marcar en el siguiente partido, con un penalti en el último minuto contra el Bournemouth, iniciando una increíble racha goleadora, marcando contra el Villa y el Stoke City antes de su primer doblete en la Premier League contra el Arsenal. Leicester perdió ese partido, convirtiéndose en su primera derrota de la temporada. Muchos pensaron que su sorprendente buen comienzo había terminado, ya que la BBC dijo que habían arruinado su suerte y que tenían una defensa débil. Después de todo, sus posibilidades de ganar el título de la Premier League eran de 5.000-1, pero Leicester ganó el siguiente partido contra el Norwich, con Vardy marcando de nuevo a pesar de tener una fractura de muñeca. Y luego marcó otro doblete contra el Southampton, sumando 9 goles en 9 partidos. Pero su racha goleadora no se detenía. Su gol en el siguiente partido contra el Crystal Palace lo convirtió en uno de los 3 jugadores de la Premier League en marcar en 8 partidos consecutivos. Y ahora todo el mundo prestaba atención a Jamie Vardy y se preguntaba cuánto tiempo podría seguir marcando. Pero en su siguiente partido contra el West Brom, Vardy se lesionó y parecía que su racha terminaría. Tras un largo tratamiento, regresó al campo y marcó momentos después en el minuto 77, antes de sumar su 10º partido consecutivo, marcando de penalti contra el Watford, igualando el récord de Ruben van Nistelrooy. Vardy fue aún más lejos al reclamar el récord en el siguiente partido, antes de marcar contra el Manchester United, lo que significaba que había marcado 12 partidos seguidos de la Premier League. Y aunque su racha tenía que terminar en algún momento, su ausencia en el siguiente partido no impidió que el Leicester ganara 3-0 y se colocara líder de la Premier League, en lo que se perfilaba como la temporada más difícil del fútbol. Aún así, todos esperaban que su racha terminaría pronto, y el aficionado de toda la vida del Leicester, Gary Locker, incluso prometió presentarse en un partido en ropa interior si el Leicester ganaba la liga, afirmando que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Pero a pesar que hubo un pequeño contratiempo, unos juegos más tarde los hizo caer al segundo lugar, siguieron ganando y recuperaron el primer puesto en enero, liderando. La gente empezó a sugerir que la temporada de Leicester se convertiría en una película, con Claudio Ranieri sugiriendo que Vardy sería interpretado por Robert De Niro. Y por esas fechas, Vardy marcaría su primer gol con Inglaterra, en la victoria por 3-2 contra Alemania, además de anotar una volea absolutamente increíble contra el Liverpool, absolutamente imparable. Pero a pesar de la presión de tener la oportunidad de ganar la liga, Leicester se mantendría en el primer puesto.
Y en abril, Vardy anotó 3 goles más, hasta que su actitud impulsiva lo llevó a la expulsión contra el West Ham por una falta, pero el Leicester se mantuvo firme hasta principios de mayo, cuando empató con el Manchester United y se confirmaría como campeón de la Premier League siempre y cuando el segundo equipo no ganara. Pero por suerte para Leicester, el segundo equipo era el Tottenham. Así que no había ninguna duda. Vardy organizó una fiesta para ver el partido en su casa, mientras los Spurs, como era previsible, la pechearon y no lograban vencer al Chelsea. Así, Leicester ganó el título y completó la temporada más increíble en la historia de la Premier League, ganando el título por 10 puntos de ventaja con Vardy, anotando 24 goles y dando 6 asistencias. Gracias a su increíble temporada, Vardy fue considerado el mejor jugador de la temporada de la Premier League e incluso quedó octavo en la votación para el Balón de Oro, la mejor actuación de un inglés en 10 años y un logro increíble para alguien que había jugado fútbol prácticamente amateur unos años antes. Después de esta temporada, no fue una sorpresa que el Leicester fuera a ser absorbido por los grandes clubes. Y, como era de esperar, todos querían fichar por el Arsenal, con una oferta descomunal de 22 millones de libras que activó la cláusula de rescisión de Vardy. Pero Jamie Vardy recordaba cómo el Leicester lo apoyó en los momentos más difíciles y rechazó al Arsenal. Esa temporada incluso marcó para el Leicester en los cuartos de final de la Champions League y marcó ese golazo del que incluso Dennis Bergkamp estaría orgulloso, nombrado gol de la temporada por la BBC. Pero Leicester vendería a otras estrellas como Riyad Mahrez y N'Golo Kanté y descendería en la liga, y luego contratarían a Claude Puel como entrenador, pero pronto decidió que Vardy era el problema y decidió dejarlo ir, lo que enfureció a los aficionados del Leicester y provocó que la esposa de Vardy diera me gusta a varios tweets criticando las tácticas del entrenador. Pero Vardy ya tenía 30 y tantos años y algunos expertos sugerían que era demasiado mayor para la Premier League. Pero pronto, Puel fue despedido y el nuevo entrenador, Brendan Rodgers, creyó en él. Y entonces Vardy hizo algo increíble que demostró que no fue solo un genio de una temporada. A los 33 años, marcó la increíble cifra de 23 goles en la temporada 2019-20, incluyendo su gol número 100 en la Premier League, y fue nombrado máximo goleador de la Premier League, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en ganar la bota de oro de la Premier League. Al año siguiente, el Leicester City llegó a la final de la FA Cup, lo que significó que Vardy fue el primer jugador en disputar todas las rondas de la competición, incluyendo todas las rondas preliminares cuando estaba en Stocksbridge. Y, por supuesto, Leicester ganó la FA Cup esa temporada. Otro logro histórico para un jugador que jugaba al fútbol amateur no hacía mucho tiempo. Hoy, Vardy tiene 39 años y sigue jugando al fútbol profesional. Es así que recientemente fichó por el Cremonese de la Serie A, marcando historia una vez más. Si crees que Jamie Vardy es una leyenda del fútbol, suscríbete.